unidad de control. Sean todos muy bienvenidos. Saludamos también a nuestro equipo de la Secretaría Ejecutiva. Hoy día tenemos como punto de tabla, un segundito voy a leerlo textual para que en acta. Como punto de tabla tenemos la presentación, análisis y resolución de la propuesta de iniciativas de inversión estratégicas que la unidad de control de realizar un seguimiento en particular. Entiendo, sí, según lo que conversamos ayer con don Juan Carlos Veragua, que se quería agregar un punto que era breve, que era para notificar un poco de información que todos tenían en sus correos hace días atrás con respecto a la resolución de Contraloría, para tener una orientación con respecto a qué finalmente es lo que Contraloría pide y qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, que es una solicitud por parte de el jefe de la unidad de control, que es don Juan Carlos Veragua. Entonces, según reglamento, vamos a votar por incorporar este punto de tabla, que es principalmente informativo. Obviamente va a tener un elemento deliberativo, pero hoy día es informativo para que nosotros también avancemos en eso en lo pronto. Yo creo que de aquí incluso a poder conversarlo aquí a la tarde para poder tener ya una posición como cuerpo colegiado. Entonces, consejeros, por agregar el punto informativo con respecto a la resolución de Contraloría en relación a lo sucedido en Caupolicán Alto. Ese es el punto en particular, ¿no es cierto? Sí. Don Elías Sabat. Apruebo. Don Boris Gatica. Apruebo. Y entiendo que con eso tenemos el quórum y no hay más integrantes hoy día, porque son 5. ¿Y usted, presidente? Y yo apruebo, sí. ¿Cómo voy a echar abajo el punto solicitado? Entonces se aprueba el punto. Partimos entonces inmediatamente con la propuesta de iniciativas de inversión estratégicas, que es la contrapropuesta a raíz de la conversación que tuvimos en la última sesión de la unidad de control. Don Juan Carlos Veragua, muy buenos días, y por su intermedio un saludo a Marjolaine, Camila, a don Carlos, que veo conectados, y no sé si alguien se me escapa del equipo. No, don Matías, muchas gracias. Buenos días, consejeros. Buenos días, don Iván. Procedo a compartir pantalla. Un segundo. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve impecable. Ya, Matías, partimos entonces. Bueno, la contrapropuesta que nosotros presentamos, digamos, fue tomando antecedentes de la iniciativa presentada por la Secretaría Ejecutiva, y le quisimos incorporar otros aspectos que creemos nosotros que son relevantes para el seguimiento, y también, obviamente, considerando lo que nos pidió el Consejo, tanto en el informe trimestral como en las otras comisiones que nosotros hemos asistido, donde se nos señala, en cierta forma, que exista un seguimiento de los proyectos, ciertos proyectos estratégicos que tienen impacto significativo en la gestión del presupuesto regional. Bueno, partiendo del origen, ¿cierto? El gobierno regional contará con la unidad de control, ¿cierto?, la que realizará la auditoría operativa interna con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar la ejecución financiera y presupuestaria. La unidad de control emitirá informes trimestrales, ¿cierto?, y lo que nos corresponde también se va a pronunciar respecto a los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas de relevancia regional. Respecto a esto, definir la relevancia regional implica priorizar ciertas características que tienen las iniciativas que las hacen más relevantes que otras en relación a un marco de evaluación, momento y oportunidad. Conocer los motivos por los cuales no fue adjudicada una iniciativa tiene por objetivo prever un retraso en su desarrollo y así motivar acciones correctivas complementarias y o mejoras para encauzar su pronta concreción. Es decir, dentro del cuadro que nosotros siempre hemos presentado, dentro de la gestión de la unidad de control, está bajo estas dos líneas de control financiero presupuestario y colaboración directa con el Consejo Regional. Respecto a la metodología, nosotros proponemos lo siguiente. Primero, se define el concepto de relevancia regional, lo que se reconoce dificultoso, considerando que todas las iniciativas contenidas en el presupuesto de inversión
del año 2021 son importantes para el desarrollo de la región, son coherentes con los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo y que sin duda van en beneficio de la ciudadanía. Como segundo punto, se selecciona el listado de iniciativas que cumplen con el concepto declarado de relevancia regional, lo cual conformará el universo. En tercer lugar, se realiza análisis del estado de situación de las iniciativas que componen el universo y determinar la selección de la muestra que se hará el seguimiento integral de interés regional por el Consejo Regional. Y 4, de aquella muestra, realizar una segunda selección con las iniciativas que se encuentran en condiciones de informar resultados de procesos licitatorios. El resultado es una propuesta que define iniciativas de relevancia regional a las cuales se les realizará seguimiento a su desarrollo, seguimiento que incluye la información de resultados de aquellas sometidas a procesos licitatorios. Es decir, lo que nosotros proponemos es un seguimiento integral, además de aquellas que están en procesos de licitación. Ahora ya vamos a los temas de lo que nosotros proponemos como relevancia regional. Se propone que la definición de relevancia regional se realice anualmente, en base al escenario contingente para el desarrollo regional, es decir, va a durar lo que dura el presupuesto un año. Bajo esta condición, las orientaciones para este año podrían ser las siguientes: que las iniciativas estén incorporadas en el presupuesto 2021 en etapa de ejecución, y nos sumamos a lo señalado por la propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 2, que se vinculen a acciones de mitigación de las consecuencias generadas o derivadas de la pandemia del COVID-19. 3, que el retraso o paralización de su desarrollo tenga consecuencias de alto impacto para la población en relación al área de influencia. 4, que el retraso, paralización de su desarrollo e incluso un proceso de reevaluación, que es lo que está pasando hoy día con muchas iniciativas, tengan consecuencias severas en la gestión presupuestaria del gobierno regional. Y 5, incorporar proyectos eléctricos donde la ejecución de estos es posterior al pago total de los mismos, es decir, pagados al año presupuestario anterior. Es decir, nos sirve hoy día revisar aquellos proyectos del año 2020. ¿Qué es lo que cabe dentro de esta declaración de relevancia regional? Iniciativas COVID-19, adquisiciones, infraestructura, programas, infraestructura del sector salud, postas, hospitales, CEFAM, servicios básicos, que se relacionan también con lo que es salud y COVID-19, agua potable, infraestructura sanitaria, energización, iniciativas asociadas a residuos sólidos, camiones, rellenos sanitarios, plantas de reciclaje, iniciativas asociadas a servicios de emergencia, bomberos, CONAF, ONEMI, iniciativas de cementerios, iniciativas para el adulto mayor, infraestructura, programas, iniciativas a la reactivación económica, iniciativas que aborden temáticas de género y BIF, que son temas muy complejos en estos momentos, iniciativas con alto impacto en proyección de gasto, desde hoy mayores a 1.000 millones de proyección anual. Esta es una infografía que preparó el equipo, digamos, para poder tener la relación de lo que se plantea como universo. El total de iniciativas son 326 que están consideradas en el presupuesto regional. De ellas, 196, el 60% posee algún nivel de gestión para el desarrollo, que en realidad ese es como el universo real. De esas 196, vamos a partir por arriba, 66 de ellas, el 34%, cumple con la temática de relevancia regional, dentro de las cuales tenemos 10, que son 15% son diseños, por lo cual se descartan, 7, el 11% son iniciativas terminadas que se descartan también, y 49, el 74%, son iniciativas seleccionables. Ahora, estas impactan con una programación de 13.000 millones. Partiendo por abajo, ahora, de las 196 tenemos 130, que el 66% no cumple con la temática de relevancia regional, ya que 13 de ellas son iniciativas grupales que se descartan, puede ser 6%, etc., y proyectos que todavía incluso pueden estar en formulación. 108, el 83% tiene una programación de gasto menor a 1.000 millones, y 9, como decíamos, el 7% tiene una programación de gasto mayor a 1.000 millones, que nos da 14.000 millones de impacto, es decir, prácticamente el 50% del presupuesto bajo estas dos líneas de iniciativa. ¿Cuáles son los proyectos? Seleccionamos respecto a los primeros 49, son los siguientes, y los que están con verdes corresponden a aquellos proyectos que coinciden con la propuesta de la Secretaría Ejecutiva. Tenemos la construcción del centro recreativo del adulto mayor, ¿cierto? Ustedes ven en la columna de gris, que está en cuanto a gasto, son 1.000 millones, 12 millones, donde aparece una proyección incluso al final del año, que es 1.182 millones.
la conservación de la edificación pública del Hospital de Payaco, con 570 millones de proyección, ampliación del cementerio municipal de Payaco, con 225, que tiene relación también con lo que es el COVID y lo que es salud, reposición del cuartel de bomberos de Malalhue, con 978, cementerio de Malalhue, comuna de Lanco, en este momento está con 1000, pero debería partir en ejecución y es un proyecto urgente, normalización del sistema de tratamiento de aguas servidas de Malalhue, construcción de alcantarillado de Antilhue, prevención y atención de mujeres de víctimas de violencia en los lagos, construcción de infraestructura sanitaria, sectores de Iñaki, Huillón, Mafil, construcción de infraestructura sanitaria, estación Mariquina, reposición tenencia Carabineros San José de la Mariquina, construcción, alcantarillado y plantas de Mewin, adquisición de camiones recolectores de la comuna de Mariquina, prevención del Centro de Apoyo Víctimas de Violencia contra la Mujer, Mariquina, construcción de infraestructura sanitaria Chocuenco, construcción de infraestructura sanitaria de Altume, sanitaria Panguipulli Alto, construcción de infraestructura sanitaria Isla Huapi, reposición cuartel de bomberos de Curriña, construcción de infraestructura sanitaria Caupolicán Alto, construcción cuartel general de bomberos La Unión, construcción de infraestructura sanitaria Puerto Nuevo, adquisición de equipos urología La Unión, construcción saneamiento sanitario del sector Ignao, construcción de infraestructura sanitaria Reguinahue, reposición primera compañía de bomberos de Crucero, construcción de infraestructura sanitaria localidad de Ibanco, construcción casitas sanitarias localidad de Mantilhue, construcción posta de salud rural Chaihuín, reposición de posta de salud rural Isla del Rey, reposición posta Isla Huapi, posta salud rural Los Esteros, posta salud rural Pupumeica Alto, posta salud Riñihue, posta de Lepúe, construcción posta rural El Yoyi, construcción Cefán Lautaro Caro Río Payaco, con reposición posta de salud rural Tumucapa, reposición brigada de incendios forestales San José de la Mariquina, construcción del Centro de Atención de Especialidades del Hospital de la Unión, construcción de la Torre de Detección Vivienda de Torreros La Unión, construcción de planta regional de reciclaje, relleno sanitario Región de los Ríos, SENADE, ayudas técnicas, programa de reactivación económica Región de los Ríos, INDESPA, CERNATUR con el plan de emergencia de reactivación, CERCOTEC, implementación de protocolos sanitarios para el desconfinamiento, SENAMA, plan protección de prevención y mitigación para adultos mayores. Sé que fue un poco extenso, pero todos estos proyectos caben dentro de lo que nosotros señalamos que tienen relación con el impacto para la población, el COVID, la mitigación del COVID-19 y apoyos a la salud, temas de emergencia y también el impacto en el gasto del gobierno regional para efectos de su ejecución presupuestaria. Ahora, respecto a aquellos proyectos que tienen sobre 1.000 millones de pesos programados, tenemos el mejoramiento de la Plaza Pedro Valdivia y Plaza Chile, reposición de la Escuela Fusionada de los Lagos, que también tenemos un inconveniente con los contagios de COVID que podrían retrasar nuestra programación y ejecución, reposición de Estadio Municipal Los Aromos de Mafil, construcción terminal de buses de Lago Ranco, construcción gimnasio localidad de Reguinahue, mejoramiento de la variedad Almacea, entre calles Chorrillos y Fray Benito Delgado en Río Bueno, conservación CB Ruta 203, Puerto Pirihuayco, Paso Guaún, restauración y ampliación del Museo de Arte Contemporáneo Valdivia, adquisición de vehículos para chatarra en la región de los ríos. Ahora, acá están los proyectos del año anterior respecto a iniciativas eléctricas. Tenemos 11, que también se libre de seguimiento, varios sectores en Lanco, en el sector Putruguel, la comuna de Mafil, Costanera Mewin Mariquina, sector Liquiñe, 2 y otros en Panguipulli, sector Punahue, 2 y otros en Panguipulli, sector Poniente en Futrono, sector Chiscahue, Río Bueno, Eléctrica Pitruco, 6, Lago Ranco, Rubumaica, 2, Lago Ranco, Tringlo, 6, Lago Ranco, Calcurupe, 6, Lago Ranco. Ahora, eso respecto a todos los proyectos, nosotros proponemos hacer seguimiento respecto a los criterios definidos. Ahora, para seleccionar iniciativas respecto a licitaciones públicas, le mostramos un poco, más o menos, el cuadro respecto a las etapas que se necesitan y se generan para llegar a este proceso licitatorio. Primero tenemos lo que es la decisión de apertura, ¿cierto? Análisis de disponibilidad financiera, con analista designado, pasamos a la tramitación de la identificación y asignación presupuestaria, donde tenemos tramitación de subdere, DIPRES y Contraloría, proceso de elaboración del convenio mandato, proceso licitatorio, elaborando el documento en revisión de la unidad técnica, en tramitación de firmas, en tramitación ante Contraloría, documento con toma de razón de Contraloría,
Después, elaboración de bases, licitación pública, evaluando ofertas, resultados, adjudicada, desierta, acuerdos sin observaciones. Después tenemos el desarrollo del contrato de ejecución. Tenemos una excepción en caso que hay un término anticipado del contrato y reinicio, término financiero administrativo, y el desarrollo después del año presupuestario, que son la excepción los proyectos eléctricos. En este caso tenemos 2 iniciativas en decisión de apertura, 3 en tramitación de asignación presupuestaria, 9 en convenio mandato, 5 en proceso licitatorio, 39 en desarrollo de contrato, 0 en término administrativo y 11 en desarrollo posterior al año presupuestario. Por lo cual tenemos estas 5 iniciativas que están en proceso licitatorio, son las que nosotros proponemos para hacer seguimiento. Ampliación del cementerio municipal de Payaco, construcción e infraestructura sanitaria Chocuanco, adquisición de equipos de tecnología de la Unión, construcción del centro de atención de especialidades, ¿cierto? Y construcción de la planta de reciclaje Los Ríos, porque están en el proceso todavía de licitación y que están dentro del mismo grupo de las anteriores 69. En resumen, se define como relevancia regional temáticas consecuentes al COVID, al impacto en la población, impacto en la programación, más eléctricos del año 2020. Por lo cual tenemos por temáticas 49 iniciativas, por programación de gasto 9, de proyectos eléctricos año anterior, 11 total 69 iniciativas. Se informará de los resultados de los procesos licitatorios, de las iniciativas de relevancia regional, correspondiendo prontamente informar 5 de ellas. Presidente, esta es la propuesta. La idea de nosotros es hacer seguimiento y entregar información respecto a estos datos, si ustedes así lo determinan, digamos, en las próximas sesiones de comisión que se definan. Es un poco extenso, pero creo que estamos atacando a 2 puntos principales: definir proyectos estratégicos y definir el impacto en gasto y también en temas de reactivación y también de emergencia sanitaria. Eso. Muchas gracias, estimado Juan Carlos, estimados consejeros, consejeras. Abro, y también equipo de la Secretaría Ejecutiva, que nos ha ayudado también a redactar la primera propuesta cuando conversamos. Abro la palabra para quienes quieran hacer observaciones. Don Héctor Pacheco, don Erwin Rosas, tengo anotado. Adelante, don Héctor. Muy bien, gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todas y a todos. Gracias por la presentación. Yo, más que observaciones, yo tengo un par de comentarios y algunas sugerencias. Llegué como en la mitad de la presentación, entonces no la tengo a mano en este minuto, pero quería decir un poco lo siguiente. Hay un par de temas que son menores, pero creo que igual son temas que podrían ustedes, dentro de toda la cantidad larga de proyectos que ustedes nos están planteando, que se van a hacer cargo de la revisión, del seguimiento. Me preocupan, por ejemplo, cuestiones que son súper menores, pero que igual creo que hay que ir cerrando los ciclos de algunos proyectos. ¿Me puede colocar un solo ejemplo? El ejemplo de la Escuela de Cultura, no sé, Erwin, si tú, Iván, me ayudan, la Escuela de Cultura de la Unión. En base a ese ejemplo, espero que me ayuden a ver varios otros que hay. Ese proyecto se terminó hace como 4 años. Y todavía hay montos pendientes y que han ido pasando presupuesto por supuesto, y nadie se ha hecho cargo de cerrarlo. Yo entiendo que ese es un tema que se traspasaron los recursos a la municipalidad de la Unión. Entiendo que Arquitectura estuvo participando, entonces cosas como esas entiendo que no tienen sentido que estén ahí por montos tan bajos. Tenemos que ver alguna forma legal que eso se cierren. Y en base a eso también podemos encontrar varios otros proyectos que se vienen arrastrando año a año y que se van traspasando y nadie se hace cargo, ¿no es cierto?, de cerrarlo. Ese es un tema, que es un tema menor, pero creo que incluso casi hasta molestan que estén ahí en el presupuesto. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por ejemplo, los temas eléctricos, que me parece bien, alcancé ahí a escuchar que habían 11. Yo sé que son muchos más, según mi opinión. Ahora, lógicamente que no les podemos pedir que los hagan todos, porque tiene que ser una cosa un poco aleatoria, no sé cuál sería la forma de cómo seleccionar los 11.
Pero, por ejemplo, yo el otro día en una reunión del CORE intervine en varios para referirme al tema de los proyectos fotovoltaicos. Quería preguntar, ¿esos están considerados? ¿Por qué? Porque ahí hay dos temas que me preocupan. Una, que llevamos casi un año desde que partimos con el proceso de licitación. Los vecinos están reclamando. Como yo dije, en ese tiempo estaba el presidente del CORE, me tocó ir a representar al CORE, vino el subsecretario de Energía, se hicieron todos los anuncios, estuvieron todas las comunidades, estuvo el alcalde, estuvo todo, y resulta que todavía no parte. Quiero que supe yo, averiguando por mi cuenta, me encontré el otro día con el Ceremi de Energía, hace un mes o 2 meses atrás, le dije, oiga, Ceremi, porque el Ceremi también estuvo allá. ¿Qué pasa con esto? No, lo que pasa es que hay un reclamo de parte de la segunda empresa que postularon 2, se adjudicó a 1 y la segunda empresa recurrió a la Contraloría. Entiendo que eso está como 3 meses o 4 meses en la Contraloría. Cosas como esa, entonces la gente sigue esperando. Yo creo que ese tema me gustaría que ustedes vean la forma de, no sé si será materia de ustedes o será materia de otra instancia interna, pero tenemos que tratar de apurar. Y en los eléctricos en general, yo no sé si ustedes en algún momento podrán tener una propuesta de que, no sé si hay otra forma o no, pero por ejemplo, los eléctricos los usamos para el plan B o plan C del tema del gasto. Y si bien es cierto, nos sirve para el tema del gasto, pero es un mal gasto. Entonces, o vemos la forma de negociar de una mejor forma con las empresas eléctricas los efectos de los contratos, ¿no es cierto? O si no, tenemos que buscar una forma de plan B o plan C de que no sigamos aumentando gran cantidad. O sea, podrá ser una necesidad que la gente tenga extensiones de redes, proyectos nuevos y todo, pero creo que ahí hay un problema. O sea, las empresas eléctricas se aprovechan, reciben la plata y cuando quieren hacen la pega. Yo quería hacer esos comentarios. Podría decir otros, pero lamento no haber estado en toda la presentación, así que ahora escucho. Gracias. Gracias, don Héctor. Tiene la palabra, la solicitó el equipo de la Secretaría Ejecutiva, Erwin Rosas. Adelante, Erwin. Gracias, presidente. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que dentro de las prioridades hay prioridades. Son más prioritarias, valga la redundancia, y fue un criterio que nosotros en su momento conversamos, sobre todo cuando son obras de la Dirección de Arquitectura, o en estricto rigor también los proyectos eléctricos, que si bien hay problemas en el inicio, por todo lo que la empresa llama la permisología, cuando se empiezan a ejecutar, la verdad que desde el punto de vista de la satisfacción de los clientes, los usuarios finales, no hay mayor problema. Y en ese sentido yo quizás recomendaría... Se pegó, parece. Sí. Se pegó la recomendación, Erwin, justo se pegó. Sí, ¿ahora sí? Sí, ahí sí. Sí, era que dentro de las unidades técnicas hay algunas que debiesen ser más prioritarias que otras dentro de las prioridades. Yo no discrepo con las prioridades determinadas, pero quizás poner el foco, como nosotros hemos recomendado, más en los municipios, por ejemplo, que la Dirección de Arquitectura u otras unidades técnicas del MOP. Y yo también recomendaría, porque ayer se vio también, el tema de los FRIL, que si bien en forma individual no son grandes montos, pero como FRIL es muy impactante, sobre todo el tema de la ejecución presupuestaria, y como se producen problemas generalizados en toda la región, podrían haber problemas estructurales del instrumento, bueno, ocurrió lo de Mariquina, el tema de las empresas a las cuales se le adjudican, el tema de la cantidad de obras al mismo contratista, y otro tipo de temas, digamos, que llevan a que efectivamente no haya ejecución presupuestaria, y desde el punto de vista del impacto que se espera generar con los FRIL, que es empleo, movimiento de la economía, etcétera, etcétera, al final no se logra concretar. Esos dos temas, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Erwin. Don Juan Carlos, le devuelvo la palabra en base a las intervenciones realizadas. Gracias, presidente. Respecto a lo que plantea don Héctor, la Escuela de la Cultura de la Unión
efectivamente un proyecto lleva mucho tiempo y que lo que ha retrasado, y de hecho lo hemos conversado con la edición de presupuesto, tiene que ver con la compra de equipamiento que en realidad yo no sé cuál es el que falta, que es cerca de 40 millones, que lo compra el mismo municipio a través de procesos de licitación, pero lo han dilatado demasiado y siempre queda un saldo y siempre queda un saldo o se licita tarde, en fin. Yo creo que el proceso está en una etapa de cierre, el analista ha hecho todo lo posible para poder comprar aquello que hacía falta para cerrar ese proyecto, pero para todos los efectos es un proyecto probablemente ya terminado, que a lo mejor si les queda un saldo de recursos y tienen satisfecha todas sus necesidades de equipamiento, simplemente tienen que reintegrar los fondos, digamos, y que puedan ser destinados para otro fin. De repente lo que pasa ahí, don Héctor, es que la gente confunde un tema bien importante. Si el proyecto terminó y cumplió todas las necesidades, los recursos que sobren en cierta medida son recursos del gobierno regional que pueden ser destinados para otras iniciativas. Y no son, como dicen ellos, me está quedando plata. Es decir, ¿no? Entonces ahí empieza este tira y afloje donde se estira tanto este proceso. Respecto a los proyectos eléctricos, nosotros consideramos todos los proyectos que se habían determinado el año anterior, el año 2020, porque las empresas eléctricas deberían estarlo ejecutando al menos a contar de este año, que sería un seguimiento. Prácticamente fue el universo. Los proyectos fotovoltaicos no los incorporamos en realidad. Centramos más que nada en este tema con las eléctricas, que a veces se tienen más dudas respecto a su inicio y que ustedes habían planteado respecto a las faltas de certezas cuando estos servicios se licitan. Respecto a lo que plantea Erwin, sí, efectivamente los municipios son un foco de atención para nosotros, pero los antecedentes que nos demuestran, digamos, desde el punto de vista de presupuesto, es como lo decía Marjorie en la reunión pasada, es que unidades técnicas grandes como Servio, como el MOP, como la Dirección de Arquitectura, técnicamente desarrollan bien su trabajo técnico, de la redundancia, pero sus programaciones son muy malas. Es decir, hay muchos retrasos en cuanto a su ejecución y eso afecta, pero duramente respecto a la ejecución del presupuesto, porque de hecho fue uno de los temas que se planteaban los días anteriores. ¿Cuáles son las estrategias que el Ejecutivo o incluso el Gobierno regional puede tomar para mejorar la ejecución presupuestaria? Y una de esas es ponerle foco a los proyectos que son significativos y que tienen que tener un ritmo de ejecución mucho mayor. Respecto al FRIL, lo sacamos también. Bueno, ayer también se informó en la comisión respectiva, el FRIL lamentablemente en función de lo que se proyecta para lo que es FRIL 2020, no FRIL de arrastre, digamos, va a tener una ejecución prácticamente cero. Los 1.000 millones que está en la programación para este año del FRIL 2020 se van a reducir probablemente a cero. Hay una situación bien compleja ahí respecto con las revaluaciones y que ahí tiene una complicación mayor porque el FRIL tiene un tope de 2.000 UTM y que sobre esas 2.000 pasa a un proyecto con evaluación del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ahí hay una situación bien compleja que, bueno, a lo mejor hay que abordarla de otra manera. Presidente, no sé si me permite, le ofrezco la palabra al equipo también si tiene algo que aportar. Presidente, Sí, ¿puedo complementar? adelante nomás, adelante Marjorie. Solo complementar en relación a la selección de los proyectos eléctricos para poder dar una respuesta al consejero Pacheco. La selección que se realizó de los proyectos eléctricos tiene el objetivo de hacerle seguimiento a los proyectos que ya se pagaron específicamente el año pasado. Y como sabemos, los proyectos eléctricos se pagan, pero no se ejecutan de una manera inmediata. Entonces, quedamos como un poco en deuda respecto al seguimiento que se le realiza a esa ejecución. Es decir, el gobierno regional queda, entre comillas, un poco conforme en el sentido de que paga estos proyectos y de ahí no sabemos mucho. Entonces, el objetivo de hacerle seguimiento a estos 11 proyectos eléctricos del año pasado es saber, habiéndose pagado en diciembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, ¿en qué están hoy día? Si efectivamente la empresa está haciendo algo respecto de esos contratos. No se incluyeron los fotovoltaicos, porque los fotovoltaicos tienen una diferencia en su pago. El pago de los fotovoltaicos se realiza igual que cualquier otro proyecto del subtítulo 31, a través de pagos mensuales, a través de pagos por tres meses, etc. No es un subsidio, no es un pago anticipado, ¿ya? Se va ejecutando el fotovoltaico y se va pagando en la medida que va avanzando la obra, distinto del otro eléctrico general, que
un anticipo del monto total de ese subsidio para que después la empresa, con suerte, inicie sus obras después de 6, 8 meses o cuando lo estime pertinente. Esa era, digamos, la explicación de la selección de los proyectos eléctricos. Eso, presidente, gracias. Presidente, ¿puedo Muchas decir algo gracias. en relación sobre el tema eléctrico? Sobre el punto, adelante, don Héctor. Sí. Gracias por la información. Mire, yo tengo dos cosas que comentar en relación sobre el tema. Primero, los 11 proyectos esos que ustedes le van a hacer seguimiento, ¿no es cierto?, que son los que se pagaron, que no se sabe qué es lo que está pasando con esos proyectos. Si se ha avanzado, si se partió, no se partió, la pandemia. La información extraoficial que yo tengo, porque he preguntado en algunos municipios, porque la gente, de alguna forma, algunos me han llamado, ¿no es cierto?, y también he preguntado en SAESA, y me han dado información extraoficial porque no quieren comprometer la información que dan funcionarios que me entregan alguna información, dicen de que muchos de esos no han partido. ¿Me entienden? Segundo, a mí igual me preocupa los que vienen de años anteriores, porque usted debe saber, porque son funcionarios que están hace ya varios años en el gobierno regional, que el plan B y el plan C lo hemos usado desde que partió este gobierno. Entonces, nosotros hemos accedido porque era una forma de cómo gastar la plata que no la podíamos gastar. Entonces, a mí igual me interesa, por eso que yo he colocado énfasis en el tema del proyecto eléctrico, porque nosotros sabemos cómo actúan las empresas. Yo el otro día coloqué un ejemplo bien puntual, ¿para qué voy a repetirlo?, de una cuestión de ahí de Santa Rosa, en Payaco. Eso, después, y con respecto al tema de los fotovoltaicos, yo entiendo cómo funciona el sistema, pero mire, ¿por qué coloqué el tema de fotovoltaico? Porque algo no funciona y alguien tiene que preocuparse del tema de cuando ocurren situaciones como las que he mencionado en ese proyecto, en ese proyecto. Por eso estamos todos mal evaluados, unos más, otros menos, porque la gente ya no nos cree, ya no confía en nosotros. Entonces, cuando la gente va y le decimos hace un año atrás, vamos a partir, viene un subsecretario, viene el Ceremi, viene el alcalde, viene el CORE, vienen todos y anuncian eso. Y después de un año no pasa nada. Y ahora, entonces, ¿quién le hace un seguimiento para que el problema que está entrabado hoy día en la Contraloría entre las dos empresas que postularon, entre la que se adjudicó y la que está reclamando, se pueda solucionar para que de una vez por todas partan esos proyectos y la gente no siga sufriendo como está sufriendo? Y usted, para los que no saben la historia, nosotros en el CORE del año 2009 al 2012, nosotros aprobamos proyectos eléctricos para esas comunidades, con extensiones de redes. Y después de aprobarlo, después de tenerlo todo listo, la empresa se echó para atrás porque no podía trabajar, porque era prácticamente impracticable tirar las redes en esos sectores. Y por eso se opta por el tema fotovoltaico. Entonces, la gente está esperando años. Eso, por eso que he colocado énfasis en cuestiones que no son tan importantes, pero creo que para la gente que vive en el campo y que está sin luz años, sí es importante. Gracias. Gracias, Héctor. Recordar que hoy día estamos viendo una propuesta en base al trabajo basal que hace precisamente la unidad de control. Es una propuesta por la unidad de control tomando en consideración la presentación que se hizo la vez pasada y agregando algunos elementos más. Y lo que hemos discutido hoy día en base a las palabras principalmente han sido enfoques que se le pueda dar o priorización, que yo creo que es algo totalmente conversable a medida que vaya también sucediendo el año. Esto es una propuesta que tiene ciertos enfoques, pero nosotros podemos entregarle otro enfoque en el caso que entendemos que el Consejo Regional va a ir evolucionando. Hay elecciones, quién sabe, o sea, como puede ser que algún consejero se quiera retirar antes de tiempo y entregar una nueva mirada, y eso es conversable con la unidad de control. Recordemos que la unidad de control tiene que trabajar de la mano del Consejo Regional. Y eso no quita también
el poner también, los énfasis en algunos proyectos eléctricos que sean necesarios, que tengan un retraso que podamos revisar. Así que solo recordar que en el fondo lo que estamos viendo hoy es una propuesta basal de trabajo que la unidad de control nos pone en base también a lo solicitado, si no me equivoco, esto es por ley, ¿no es cierto? Es por ley. Presidente, es por ley, pero además de eso estamos incorporando otro factor, porque la ley lo que nos señala es que hagamos seguimiento a las licitaciones que no son adjudicadas y expliquemos por qué. Pero Claro. Nosotros planteamos de la base de que no tiene sentido definir un proyecto de relevancia regional sin hacerle seguimiento completo hasta su concreción. Perfecto. Estimadas, propongo poder resolver esto. Presidente, Sí, adelante, Iván. sí, una acotación es que si bien dentro de los principios está que se estén ejecutando los proyectos, nosotros en la revisión anterior, cuando hicimos la propuesta, encontramos que la cartera de proyectos del marco presupuestario de zona rezagada era de alto riesgo. Porque incluso ayer en la ejecución presupuestaria que hace Wilson, de nuevo va con cero, digamos. Por lo tanto, si bien no están en ejecución, se podía hacer una excepción y también revisar los proyectos de zona rezagada, porque yo considero que la unidad ejecutora ahí privilegian primero su inversión propia y después la de zona rezagada. Don Juan Carlos, ¿no hay problema con ello? Yo creo que no. Mire, si yo lo que les planteo y les agradezco, es decir, que exista esta discusión. Yo creo que es importante incorporar, sacar. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. El Consejo tiene la decisión final. Y claro, en el caso de nosotros, porque es una rezagada, lo sacamos también. Sabemos que tiene un alto impacto, pero en la programación zonas rezagadas tiene más o menos 500 millones. Porque eso es lo que nosotros siempre hacemos una distinción. A veces los proyectos aparecen con 3.000 millones y son tremendamente significativos en su mirada, pero por algún motivo que ya se sabe, su programación es muy pequeña. Ahora, si queremos acelerar ese tranco, va a depender de una gestión de dirección distinta, digamos, que permita que eso avance en nuestros términos. Pero obviamente zona rezagada está, no en la misma condición, pero muy parecido a los proyectos del FRI. Es decir, con un riesgo muy alto de que la cartera no sea ejecutable, digamos. Perfecto. Estimadas. Don Mati, Ya. don Mati, Tenemos disculpe últimas que- 2 palabras, porque recuerden, consejero, que tenemos que resolver esta propuesta. Después tenemos un punto agregado y tenemos más puntos. Así que don Juan Carlos Faría, luego don Luis Armando Quesada. Adelante, don Juan Carlos. Gracias, presidente. La verdad que, bueno, yo no soy de la comisión, pero no sé si lo habrán visto. El tema, me acordé ahora que Juan Carlos habla de los FRIL, que yo había mencionado que hay algunos problemas puntuales también. Entonces, yo no sé si está agregado esto de alguna forma como dentro del programa, y eso quería saberlo, porque tengo algunos casos concretos que yo creo que deberían ser abordados respecto de malas ejecuciones. Entonces, yo creo que eso es importante en el FRIL, que es tan delicado. Por eso, digamos, quería mencionarlo. No sé cómo el procedimiento, como para que después darlo. Juan Carlos me corregirá que una de las auditorías puede ser, me imagino, aleatorias, pero hay otras que son también dirigidas. Y eso me gustaría saber cómo el procedimiento, ¿verdad?, para poder hacerlo transparentemente. Eso. Sí. Don Luis Armando, y luego respondemos. Gracias, sí, me quedo dando vuelta a zona de rezago. Me quedo dando vuelta porque acá hay 4 o 5 personas que trabajan en nuestro edificio acá en La Unión y veo a los agricultores, veo gente y anda detrás de los recursos. Y acá los consejeros de la ponencia del Ranco le preguntan, a mí me preguntan, no sé si el resto, ¿qué pasa con los recursos que no han llegado? El año pasado no pasó nada, este año hasta aquí tampoco, y me gustaría que eso me expliquen bien breve, nada más que eso, porque me quedo dando vuelta a lo que dice el señor ahí, señor Juan Carlos. Gracias. Ok. Don Juan Carlos, hay una pregunta con respecto al procedimiento en relación que entiendo que es cualquier búsqueda que se quiera hacer de proyecto en particular. Hay un procedimiento interno que ya hemos hecho en otras ocasiones, pero esto tiene para que usted lo pueda explicar a cabalidad. Ok, Y presidente. la pregunta de don Luis Armando también.
Don Juan Carlos, respecto, a ver, el FRIL nosotros dentro de la propuesta de seguimiento no lo consideramos por ser una iniciativa que son significativas en cuanto a cantidad. Propusimos 69 proyectos que impactan bajo ciertas consideraciones de relevancia regional y también bajo consideraciones de programación de gasto. La sumatoria de los 69 proyectos que proponemos suman cerca de los 27.000 millones, 25.000 millones de pesos del presupuesto de este año. Es decir, lo que estamos proponiendo impacta generalmente de mayor manera respecto a los logros que ustedes mismos planteaban respecto a qué iniciativas hacemos o qué estrategias generamos para que los proyectos y la ejecución presupuestaria no tenga un daño importante para este año. Ahora, esta es una propuesta, como decíamos, se pueden incorporar otros, se pueden sacar algunos proyectos, también don Héctor nos pidió los proyectos fotovoltaicos, ningún inconveniente. Ahora, respecto a proyectos puntuales, que ustedes tienen dudas en cuanto a su ejecución y su calidad, se puede levantar una moción, ustedes lo tienen súper claro, y nosotros le hacemos una investigación específica y los presentamos en la próxima reunión de consejo. Eso depende de lo que ustedes definan. No hay inconveniente respecto a eso. Y respecto a lo que señala don Luis Armando, lo que pasa es que la cartera de proyectos de zonas rezagadas, don Luis Armando, hasta el informe de abril, tenía problemas en su formulación. Es decir, los proyectos están, y bueno, no sé a lo mejor si es correcto como lo digo, pero hay mucho proyecto que tiene un nombre y tiene una idea, pero no está totalmente desarrollado. Entonces, al no estar totalmente desarrollado, obviamente tiene que bastar, algunos de ellos pasan por Mideso, tienen que tener una evaluación, después de eso hay un desarrollo final, una licitación, etc. Y a la fecha, en el mes de mayo, prácticamente muchos de esos proyectos todavía no estaban con una decisión para ser ejecutados. Entonces, siguiendo un ciclo de un proyecto que después de incluso su decisión final, viene una licitación, viene una adjudicación. Sabemos hoy día incluso que hay mucho proyecto que está siendo no adjudicado porque los montos no están dando, por diferentes factores. Tenemos ciertas dudas y ustedes también lo tienen presente, que hoy día el presupuesto para este año actúa de forma distinta. Es decir, todos los proyectos que están incorporados en el presupuesto, en la distribución del presupuesto, ocupan un espacio en la ejecución. Es decir, un proyecto que está hoy día en el presupuesto 2021 tiene que tener certeza de ejecución, porque si no puede ser un saldo de no ejecución presupuestaria. Entonces, si un proyecto a septiembre, por decir algo, no tiene luces, debería ser reasignado, porque no existe la probabilidad de que se ejecute en el presupuesto 2021. Entonces, yo se los planteo porque son, bajo lo que mismos señalan ustedes, qué estrategias tenemos que tomar para la ejecución y el control del presupuesto. Van a haber ciertas líneas críticas donde hay que tomar decisiones, digamos, pero yo sé que lo de zonas rezagadas no dependen de los encargados. Como dicen, dependen de los municipios, de los servicios que están haciendo estos trabajos, las dificultades que tienen hoy día para ponerlos en práctica. Sí. Entonces, nuevamente recordarles que esto no quita la potestad que tengamos como Consejo Regional de poder solicitar a la unidad de control revisar ciertos proyectos. Esto es solamente una cartera base que puede revisar, que está subdividida en algunos elementos puestos. Los enfoques que se le dieron hoy día por parte de la Secretaría Ejecutiva esencialmente están, valga la redundancia, en enfoques o prioridades que se le puedan dar a lo presentado. Y eso. Y tengo de nuestro secretario ejecutivo de la comisión, don Fernando Pichot. Adelante, don Fernando. Gracias, presidente. Sí, yo quería consignar un par de elementos que creo que no se han considerado y que han sido mencionados por parte de los señores consejeros y por el secretario ejecutivo del Consejo. Uno de esos es que, si bien me parece bien que lo que le preocupe a la unidad de control sea la ejecución y control del presupuesto, cuando se mencionan las zonas rezagadas, se mencionan básicamente porque lo que está en la ley son 2.000 y tantos millones en juego. Y por tanto uno tiene que tener la oportunidad para visualizar cuando eso no se va a gastar para poder hacer una transferencia o una modificación al presupuesto y cambiarlo de lugar. Y para eso tenemos que estarlo visualizando, o sea, hay que mirarlo. Lo mismo pasa con el FRIL, exactamente igual, porque estamos hablando de más de 3.000 millones en su monto global. Entonces, si no lo miramos y no tomamos las medidas correctivas antes, difícilmente nos vamos a encontrar en octubre cuando ya prácticamente no hay posibilidad de movimiento. Por eso es importante verlo. Y el otro tema es un tema que planteó en alguna medida el consejero Pacheco,
y que tiene que ver con que ustedes igual debieron de darle una mirada distinta al trabajo con el Consejo, porque el Consejo es un ente evidentemente político. Entonces, no solo puede estar la mirada técnica. Entonces, cuando el consejero Pacheco o el consejero Juan Carlos Farías plantean el tema de que la comunidad está reclamando, es porque le reclaman a ellos, que son sus representantes. Y ahí hay un evento político. Entonces, igual debe ser visto en alguna forma. Por tanto, considerar algunos elementos que generan mucho ruido en la comunidad, independiente del monto del proyecto. Porque nos podemos encontrar con un FIL que está afectando una zona que se inunda. Y eso afecta dramáticamente a la gente. Y eso significa medios de comunicación, un montón de cosas. Entonces, si bien el monto no es grande, pero el ruido sí es grande. Y quienes tienen que apagar ese ruido son los consejeros. Eso, presidente. Buena observación, don Fernando. Don Juan Carlos. Sí, comparto y no comparto, pero lo quiero plantear en la forma bien simple. Nosotros planteamos una propuesta. Lo hemos señalado siempre. Esto no está definido. Lo que nosotros hicimos con la contrapropuesta, como se nos pidió por parte del Consejo, es entregarnos elementos técnicos y de juicio para poder decidir. Lo que nos plantearon respecto a los proyectos, nosotros estamos abiertos a considerarlo, absolutamente. Y respecto a los criterios que se están tomando, la propuesta de 69 iniciativas no solamente considera criterios económicos, como dijimos, tienen que estar en ejecución, tienen relaciones con las consecuencias generadas por la pandemia, tienen que tener un impacto, influencia alto respecto a la población, tienen que estar respecto a la ejecución presupuestaria y también respecto al proyecto eléctrico del año pasado que se nos pidió, los tomamos en un 100%. No hubo ni una priorización. Por lo cual, pero insisto, esto es una propuesta, pero no estamos solamente señalando temas económicos. Lo que pasa es que hay proyectos que, por ejemplo, en el FRIL, podemos tomarlos todos, pero el FRIL tiene una cartera que parte desde el año 2013 hasta el año 2020 con arrastre. Es decir, pueden haber 300 proyectos solamente en el FRIL. Es eso solamente. Presidente. Ok. Don Juan Carlos, para cerrar. Si es un punto, ojalá sobre el punto de Juan Carlos. No, por eso yo mencionaba lo del FRIL, porque yo el otro día, no sé si le conté que había pedido, digamos, antes el listado de los proyectos FRIL, que son infraestructuras pequeñas, como sedes, ¿verdad? Y Joel me lo entregó, yo lo voy a poner a su disposición. Y dentro de eso, la verdad es que hay hartas cosas que son, digamos, revisables. Entonces, por eso yo me metía en el tema, principalmente el FRIL, porque yo creo que es como un acápite un poco distinto en términos de la selección, porque básicamente es como revisión para atrás de cosas que van a sentar un precedente hacia el futuro. Y cuando uno controla, cuando uno hace la auditoría, el fondo está dando señales también. Yo creo que esa señal es súper buena respecto a los FRIL. Por ejemplo, ahora que viene la forma o viene una petición de cómo vendría, de cómo podemos aumentar los montos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que es bueno, digamos, eso, tomarlo como un acápite, y me gustaría, digamos, con usted, presidente, ver de qué manera se puede focalizar, porque esa es una focalización un poquitito distinta, y eso es lo que yo propongo respecto del FRIL específicamente. Hay una cartera súper grande que yo se la voy a poner a disposición. Sí, recordar, consejero, que cualquier elemento que uno quiera ver, hay un procedimiento que lo relató don Juan Carlos Veragua, que lo ha relatado el secretario ejecutivo en reiteradas ocasiones también, de cómo ingresar precisamente a la unidad de control nuevos elementos para ver. Y esa está definida, no es tampoco antojadiza. Entonces, este tipo de cosas, hagámoslo llegar precisamente por ese canal que da la autorización administrativa. Don Boris Gatica. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. A mí me parece bien el planteamiento de la unidad de control. Lo encuentro bastante práctico y bastante realista en torno a las capacidades que también tiene una unidad de control nueva, con poco personal. Ahora, yo entiendo, quizás ahí me pueden corregir, que esto es efectivamente una propuesta, pero es la propuesta macro de lo que pretende ejecutar la unidad. Sin embargo, siento que también los temas que plantea Fernando y que plantean los colegas tienen que ver también con algunas excepciones y situaciones puntuales. Por ejemplo, si el FRIL en no sé qué cosa está
fallando, hay un problema y los vecinos están reclamando. Siento que esa efectivamente es una excepción y puede ser tratada como una excepción dentro del programa de trabajo de la unidad. No creo que sea un problema. Y eso va a ocurrir probablemente en muchos otros proyectos y en muchas otras líneas de financiamiento. Entonces, no veo que sea un problema. Ahora, efectivamente, los FRIL son una cantidad de proyectos enorme, que varios de ellos han tenido problemas, unos más que otros, corren varios periodos de tiempo, pero no veo que sea un problema el que se traten de forma excepcional en aquellos casos en que se requiera. Eso, presidente. Muchas gracias, Boris. Don Héctor, corto, por favor. Presidente, creo que vamos bien, pero quiero decir de que estas reuniones son justamente para tratar de ver la forma de cómo tenemos un diálogo. En ese diálogo aprendemos todo. Aprende la unidad de control, aprendemos nosotros. Y si hay un procedimiento, habrá que seguir ese procedimiento, pero para llegar a eso necesitamos que nos escuchen y necesitamos escuchar. Eso. Perfecto, don Héctor. Solo que hay procedimientos que se han explicado varias veces. Solamente estoy haciendo el hincapié en eso. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Estamos entonces para poder resolver esta propuesta, que obviamente, como se ha expresado acá, puede tener distintos componentes de focalización. El ingreso de nuevos proyectos no está limitado bajo esta propuesta. Este es solamente el trabajo basal que va a hacer precisamente la unidad de control durante el año. Si eventualmente como consejeros queremos ingresar algún elemento que encontremos que necesita una revisión exhaustiva, tanto como los FRIL, tanto como algunos programas de zonas rezagadas u otros, que lo de zonas rezagadas ya se explicó que hay un tema de ejecución importante, se puede hacer sin problemas mediante la vía administrativa que está determinada para el funcionamiento de la unidad de control, ¿no? Ni siquiera de esta comisión, es de la unidad de control en sí, que escapa a esta comisión como tal. Entonces, por resolver, un segundo para leer el nombre correcto y no equivocarme. Un segundo. Acá está. Por resolver la propuesta de iniciativas de inversión estratégicas que Unidad de Control debe realizar seguimiento durante el año en particular. A ver, ¿quiénes tengo conectados? Don Elías Sabat. Apruebo. Don Boris Gatica. Apruebo. Don Héctor Pacheco. Apruebo. ¿Quién les ha? Doña Silvia Yungue. Me abstengo, presidente, por no estar desde un principio. No se preocupe. Y quien les habla, apruebo. Por ende, pasa con recomendación al plenario del Consejo Regional. Consejeros, consejeras, les recuerdo, esto solamente, sorry que sea majadero, pero probablemente esta discusión sea precisamente porque no está bien sociabilizada la información con respecto a cómo funciona la unidad de control. Esto no coarta en ningún minuto elementos nuevos, es solamente un plan adicional a cómo ya funciona la unidad de control donde se pueden ingresar proyectos que se quieran revisar. También yo entiendo que hay disposición también por parte de la unidad, si eventualmente en el desarrollo de este plan, poder generar ciertos focos o algunos elementos que podamos conversar que se puedan ir incorporando a medida que esto vaya cambiando. Por lo menos así fue la disposición, por lo menos por la parte de la unidad de control. Estimados, tenemos un punto agregado de tabla. Doy la palabra a don Juan Carlos Veragua, que tiene que ver con la resolución de Contraloría en relación al punto de Caupolicán Alto, en el cual nosotros rechazamos como cuerpo colegiado el aumento de presupuesto. Don Juan Carlos, le doy la palabra para explicar cuál es el punto de conflicto que tenemos hoy con eso. Presidente, sí, voy a compartir pantalla, tenemos un pequeño informe. Deme un segundo. ¿Me confirman si se ve el informe? Sí. Ya, presidente. Consejeros, consejeras,
Lo que pasa es que respecto al proyecto de Caupolicán en Alto, de la consultoría asociada a la empresa Ingeniería AMBIC, que fue rechazado en sesión de consejo, se pidió un dictamen respecto a la Contraloría para este evento. Aparte de que la empresa también hizo 2 reclamaciones ante la Contraloría pidiendo una resolución respecto a aquello. Nosotros tuvimos que responder y estábamos esperando cuál era su determinación final. Entonces, de acuerdo a lo que también nosotros revisamos y también lo que nos sugirió también nuestro asesor jurídico, les presentamos, digamos, algunas conclusiones respecto a este dictamen que también me informaba Iván, y el presidente de la comisión había sido entregado a todos los consejeros. Ahora, ¿por qué lo queremos llevar a la comisión? Porque no solamente impacta respecto al proyecto en sí, sino que impacta, yo creo que significativamente respecto al trabajo del Consejo Regional y también de la función del gobernador o gobernador regional. Con fecha 20 de mayo del 2021, mediante oficio del antecedente, que este es el oficio del dictamen, el ES 10.718, 107.180, se ha registrado en este gobierno regional a través de este correo de la oficina de partes con la misma data. La Contraloría se pronuncia respecto a la solicitud de Fernando Soto Vargas en representación de la empresa consultora AMBIC, Ingeniería e Inspección Limitada, reclamando que el gobierno regional de Los Ríos no ha dado cumplimiento al oficio 28.397, el cual instruyó al gobierno regional en el más breve plazo arbitrar las medidas para, en caso que sea pertinente, enterar lo adeudado al consultor por los servicios efectivamente prestados por contrato de asesoría a la inspección técnica de la obra Construcción de Infraestructura Sanitaria, sector Caupolicán Alto, La Unión, debido a que no resulta admisible que la administración mantenga situaciones de incertidumbre en las relaciones como ocurre con los pagos que le corresponderían al consultor por los trabajos efectivamente realizados, por cuanto ello importaría infringir el principio de seguridad jurídica. Criterios contenidos en el dictamen. Las principales conclusiones son las siguientes. De acuerdo a la Ley de Gobiernos Regionales, ¿cierto?, en su artículo 24 y artículo 36, en sus letras D y E, el Consejo Regional solo posee la facultad de aprobar, modificar o sustituir el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, como también resolver la distribución de los recursos del o de los programas de inversión del gobierno regional conforme a los ítems o marcos presupuestarios, ambos sobre la base de la proposición del gobernador regional. Lo anterior, debido a que el artículo 25 de la Ley Orgánica preceptúa que el órgano colegiado podrá aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones señalados, entre otras, en las letras D y E del mencionado artículo 24, y señalándolo así expresamente en la letra D del artículo 36 al referirse al tipo de pronunciamiento que puede realizar el CORE respecto al proyecto de presupuesto regional, así como las respectivas modificaciones sobre la base de la proposición realizada por el gobernador o gobernadora regional. Que el artículo 25 de la Ley Orgánica regula el procedimiento a seguir en caso de la existencia de discrepancias entre el gobernador y el Consejo Regional respecto a las propuestas presentadas. Pronunciamiento del Consejo en 30 días, 10 días para formular observaciones de parte del gobernador regional que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del CORE, y en caso de insistencia de este último, se aprueba por la mayoría absoluta más uno de los miembros en ejercicio. Esto es muy similar, y de hecho, incluso nosotros no lo habíamos visualizado, a lo que pasaba con la presentación del presupuesto. Lo que la Contraloría nos señala que este proceso que tenemos, en donde se tienen 30 días para que el Consejo se pronuncie y presente observaciones o modificaciones o sustituciones, y 10 días nuevamente para corregirla, también afectaría una modificación presupuestaria como la que pasó en el caso del consultor AMBIC. Contraloría aclara que de acuerdo a los dictámenes del año 95, tanto los proyectos como las proposiciones que formule el intendente en el marco del citado artículo 25 han sido sometidas por el legislador a un procedimiento reglado en cuya virtud, si el Consejo se conforma con lo actuado por esa autoridad, debe aprobar la respectiva iniciativa. De lo contrario, está obligado a ejercer la competencia que le entrega el legislador, introduciendo las modificaciones o sustituciones que estime pertinentes sin que pueda por consiguiente rechazarla. Lo anterior considerando que el propósito que persigue el legislador en el artículo 25 es solucionar las discrepancias que se produzcan entre el intendente y el Consejo sobre esta materia, finalidad que sería frustrada
si el Consejo se limita a rechazar los respectivos proyectos y proposiciones. En ese aspecto, citamos textual lo que señala el dictamen. En el artículo 36 de la Ley Orgánica reitera el plazo de 30 días para que el Consejo Regional se pronuncie sobre las materias que sean sometidas a su consideración o decisión, salvo que la ley establezca expresamente un plazo distinto. Mientras que en su inciso cuarto y final prevé que si el Consejo no se pronunciara dentro de los plazos establecidos, regirá lo propuesto por el gobernador regional, es decir, dentro de los plazos de 30 días. Lo anterior como un mecanismo de aprobación tácita para evitar que el rechazo infundado del Consejo provoque dilaciones o entorpecimientos en la terminación de los proyectos, ello de acuerdo al criterio contenido en el dictamen 1542 del año 2019. El dictamen 32.503 del 2008 precisa en lo que importa que la facultad de introducir modificaciones o sustituciones por parte del órgano colegiado a lo propuesto por el intendente debe ejercerse en virtud de razones fundadas, ya que implica adoptar una determinación debidamente informada, razonada y ajustada a principios y normas aplicables en la materia, en relación al destino y objetivos de lo establecido en la ley orgánica para el presupuesto de inversión regional, debiendo tener en vista los intereses regionales que se pretenden satisfacer con esos fondos, por lo que solo es procedente que, por razones fundadas, el órgano colegiado apruebe, modifique o sustituya, en los términos que estime conveniente, la proposición del intendente, todo ello en conformidad a las normas de la Carta Fundamental, de la Ley de Presupuestos y la preceptiva de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, entre otros. Finalmente, el pronunciamiento de la Contraloría señala que, considerando que a través de los informes del 18 de enero, que fue uno de los informes presentados por Control, el 29 de marzo, ambos del Gobierno Regional de Los Ríos, se determinó que sí procedía el pago reclamado por la empresa recurrente. No cabe sino reiterar que ese organismo constituido por el intendente y el Consejo Regional debe adoptar a la brevedad las medidas pertinentes y necesarias para solucionar dicha situación, informando de ello a la Contraloría Regional en un plazo de 15 días, plazo que vence el 11 de junio. Conclusiones igual y recomendaciones, de acuerdo a lo concluido por la Contraloría, debería entenderse que el Consejo Regional ejerce una atribución que no posee, de acuerdo a la ley, al rechazar una proposición del intendente sin poseer esa facultad, por lo que, en conformidad a la Constitución de la República, en el artículo 7, dicho acuerdo podría adolecer nulidad de derecho público. Esto es, aquella sanción de ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos de los órganos de la Administración del Estado que no dan cumplimiento al principio de legalidad. Sanción a la que debe someterse todos los órganos de la Administración del Estado y sus autoridades cuando alguno falta los requisitos que el ordenamiento establece para la inexistencia y validez de un acto. Aquí está el dictamen, ustedes lo tienen ahí, digamos, y señala respecto a aquello. Dejo de compartir. Un segundo. Perfecto. Es complejo, yo sé que es, a ver, de hecho es un dictamen un poco, sé que incómodo puede ser, pero lo que plantea, en resumen, es que el procedimiento para resolver las controversias entre el gobierno regional y la autoridad, en este caso gobernador o gobernadora regional, que depende, digamos, de la presentación, se pronuncian dentro de un plazo de 30 días, si se pronuncian fuera de ese plazo, se acepta igual como pasaba en el presupuesto, lo que es señalado por el gobernador o gobernadora, o si no, se hacen las modificaciones o sustituciones. Ahora, incluso más, hay el mismo dictamen que aparece ahí en lo señalado en la Contraloría, incluso señala y esboza un dictamen del año 2019, y se los comento a todos los consejeros y consejeras, incluso podría ser susceptible la responsabilidad administrativa ejercer una facultad no entregada. Entonces, eso es el resumen, digamos, de lo señalado por la Contraloría. Ya, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Corrígeme si me equivoco, tengo la palabra primero de don Juan Carlos Farías, luego de don Luis Armando Quesada. ¿Ese es el orden correcto? Sí. Antes de eso, solamente como no intervine en el pasado, para intervenir ahora, antes voy a darme el lujo de la presidencia de poder intervenir primero, muy cortito y en base a esta información que pude leer hace un par de días atrás. Esto está en sus correos por si acaso, estimados y estimadas. Acá hay un tema que contrapone un poco el ejercicio político versus lo jurídico. Y tuvimos una conversación parecida, si no me acuerdo, hace un mes y medio atrás, si no me equivoco, incluso donde está nuestro asesor jurídico, que lo que él decía es que Contraloría en el fondo decía atentaba contra nuestras decisiones políticas. En simple, y un poco lo que analizábamos ayer era que
lo que necesitamos es, si nosotros rechazamos un pronunciamiento, o sea, un aumento de obra, como lo es, por ejemplo, en este caso con Policón Alto, que está dentro de la jurisprudencia de lo que puede hacer, y no hay una justificación para el rechazo, es donde se produce este problema jurídico. Pero lo que nosotros tenemos como vía, esencialmente, es poder rechazar, pero al mismo tiempo, como criterio, es pedir reformular o volver a traer a plenario, y eso genera como, uno, una justificación, y dos, una vía administrativa que hace que esto no quede como en el aire. Que yo creo que también les ha pasado algunas veces que si rechazamos un proyecto de repente no sabemos cuándo va a volver, o si puede volver, o cuándo. Como sí pasa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde cuando se rechaza algo, entra en un periodo de receso y después puede volver a presentarse reformulado. Esencialmente nosotros tendríamos que generar un mecanismo así con este tipo de proyectos. Voy a dar entonces la palabra a don Juan Carlos Farías, luego don Luis Armando Quesada. Adelante, don Juan Carlos. Gracias, presidente. Dos cosas. Uno, que como ustedes se fijaron en la presentación, este dictamen va con copia al Consejo Regional a través del presidente. Eso es súper importante, que también va destinado al Consejo Regional. Eso para que marca también un precedente, eso, desde el punto de vista de la notificación. Tenemos que sentirnos notificados de eso. Lo segundo, me preocupa respecto del precedente que marca esto en cuanto a justamente los temas de fiscalización, en el sentido de que seguramente más adelante nos vamos a encontrar con problemas donde un tercero requiera que nosotros paguemos con fondos del Estado problemas, digamos, que no son del gobierno regional, o problemas que hay en alguna repartición, incluso municipalidad, y puede sentar el precedente de que nosotros sí o sí tengamos que aprobarlo. Entonces ahí me gustaría darle una vuelta desde el punto de vista jurídico en cuanto a eso, digamos, que marca la atribución constitucional que tiene el Consejo Regional desde el punto de vista de fiscalizar y cautelar los fondos estatales. Porque en el fondo, valga la redundancia, yo creo que cuando decidimos eso la otra vez fue en ese sentido, de que pensábamos que cuando alguien comete un error debe pagarlo, pero no necesariamente con fondos del Estado. Entonces yo creo que eso le daría una vuelta al presidente, Juan Carlos, en cuanto, insisto, al precedente que ellos fijan en cuanto a la posición que tiene hoy día Contraloría. Y eso me da la impresión que debe ser una respuesta más jurídica. Muchas gracias, don Juan Carlos. Vamos anotando para dar... recuerden que esto es un punto agregado, es análisis, es un elemento que igual tenemos que darle una cierta celeridad, pero es análisis, no tenemos que resolver absolutamente nada hoy día. Don Luis Armando y luego don Elías. Adelante, don Luis Armando. Gracias, don Mati. Sí, don Mati, me gustaría de que si en régimen interno podrían leer cómo se votó ese día, hoy día, en régimen interno hoy día, y el acta, quiero verla, porque también ahí opinó nuestro abogado. Así que solamente eso, me gustaría ver el resultado, porque yo creo que yo fui que voté a favor de esto, no estoy seguro, pero también di un argumento. Me gustaría que esa parte se podría estar más ratito en régimen interno, porque ahí tengo que hacer un comentario sobre otra cosa. Ok, haremos llegar entonces al presidente del régimen interno la solicitud. Gracias, don Luis Armando. Tiene la palabra don Elías Sabat. Gracias, presidente. Me gustaría saber las instancias de presión que tiene Contraloría, porque Contraloría es un organismo contralor, pero no puede venir a imponer formas de votación, decisión de los recursos del gobierno regional. Si le damos el vamos ahora, podríamos estar generando un precedente a futuro. Por lo tanto, cada vez que rechacemos aumentos de presupuesto porque no los consideramos correctos o porque no los consideramos que están de acuerdo a la forma de pensar de cada uno de los consejeros, va a venir Contraloría y va a decir, ¿saben qué? Tienen que aprobarlo. Entonces, ¿para qué están los consejeros? ¿Para qué vamos a seguir siendo elegidos? Que la Contraloría entonces decida respecto a los recursos del gobierno regional. Yo creo que Contraloría aquí tiene que tomar su posición de ente contralor
y resguardar los recursos del Estado, pero no tiene por qué tomar decisiones respecto a si se tienen que aprobar o asignar recursos para uno u otro proyecto. Yo creo que esa es una instancia judicial, no de Contraloría. Si me equivoco, que me corrijan. Pero aquí yo creo que estamos en un error si acatamos este dictamen de Contraloría. Gracias, don Elías. Don Juan Carlos, ¿hay algunas preguntas si se pueden analizar desde el punto de vista técnico, jurídico? Don Matías, Camila ha levantado la mano, nuestra abogada de control. No la vi, sí, perdón. Para que ella primeramente se pronuncie, por favor. Perfecto. Estimada Camila, adelante. Gracias, presidente. Solo aclarar 2 puntos, independiente que se entiende el conflicto que pueda causar un dictamen como el que explicó Juan Carlos. Primero, el dictamen de Contraloría no dice que hay que pagar siempre ni que se pueda rechazar o sea, que se tenga que aumentar siempre el presupuesto para realizar ciertos pagos cuando no correspondan. Es más, en el dictamen de enero, con respecto a la misma materia, señaló que en el caso que se proceda al pago, efectivamente el gobierno regional proceda a ello. Es decir, Contraloría realizó un análisis de la procedencia del mismo, de los errores que pudo haber cometido el municipio, de los errores que pudo haber cometido el contratista, y una vez determinado que efectivamente los errores no estaban en ellos, definió que sí correspondía pagar. Y eso tiene que ver precisamente con las limitaciones y obligaciones que están establecidas en los convenios mandatos, en la licitación, en el contrato. Entonces, eso al respecto de lo que señalaba el consejero Farías. Es decir, Contraloría no es que vaya a decir siempre usted pague frente al error de otros. Usted pague cuando proceda. Y esto ocurrió aquí, existió ese análisis previo. Es más, han habido otras situaciones similares en las cuales Contraloría ha dicho, el error ha sido del municipio, usted municipio pague. Porque autorizó aumentos de obras que no consultó, porque el convenio mandato le señaló esos límites. Así que ese temor no debería existir. Por supuesto que siempre hay que hacer el análisis como exhaustivo con respecto a qué corresponde o no corresponde pagar. Eso por un lado. Y con respecto a lo que señala el consejero Zapat, lamento señalar que Contraloría es su labor constitucional, la que tiene. Contraloría no se está excediendo en sus atribuciones. Contraloría tiene su obligación constitucional de interpretar las normas jurídicas. Y más encima, lo que hace en este momento Contraloría no es decir los consejeros pueden o no pueden, o sea, no pueden rechazar aumentos de obra. Contraloría dice, mire, la ley 19.175 señala estos verbos para las acciones que ustedes pueden realizar frente a ciertas materias, no a todas. En esta materia estamos hablando exclusivamente de presupuesto y de aprobación de distribución presupuestaria, no a todas las materias. Y frente a esas materias, el legislador utilizó esos verbos rectores. Aprobar, disminuir o modificar, ya ni me acuerdo. Reemplazar. Entonces, no es que Contraloría esté inventando el que los consejeros regionales no puedan rechazarlo. Está simplemente señalando y haciendo hincapié en lo que la ley orgánica constitucional establece como funciones del Consejo Regional. Ahora, por supuesto que, como decía el presidente, podrán existir otras vías y otras formas como para eso poder, ¿cierto?, morigerarlo, ya sea simplemente, por ejemplo, diciendo no es que se rechace, sino que se modifica y se modifica, no sé, a un peso señalando los motivos. Habrán formas más inteligentes para poder dar cumplimiento a la norma, pero además también efectivamente hacer la fiscalización que ustedes estimen conveniente con respecto a la propuesta del intendente. Pero eso es una cosa. Y lo otro, efectivamente, también, y yo lo digo en mi rol de abogada y en mi rol de abogada de la unidad de control interno. Las unidades de control interno tienen dependencia técnica de las contralorías regionales. Las contralorías regionales y las generales son casi nuestros jefes. Nosotros nos debemos más a ellos que a la... No es que nos debamos a ellos, debemos seguir todas sus instrucciones técnicas. Y eso también es por ley. Por lo tanto, no es que exista una posibilidad de no pesquemos un dictamen de Contraloría, pero sí existe la posibilidad, por supuesto, de pedir un repronunciamiento o una aclaración o todo lo que se estime conveniente, pero por esas vías. Eso, muchas gracias, Camila.
Presidente, ¿le puedo pedir un segundito nomás para aclarar algo? Respecto a, bien breve, hay que tener presente que esta nueva modalidad de marcos presupuestarios, de aumento de presupuesto, tiene una lógica y ahí realmente nos complicamos con la ejecución y el gasto. Me explico. Estos pronunciamientos que a veces son complejos, que a lo mejor nos faltan antecedentes, donde en la comisión se presentan un día y al día siguiente pasan a pleno para su decisión final, lo que nos dice la ley que el presupuesto, la distribución y sus modificaciones, hay 30 días para el pronunciamiento. Es decir, debería haber más tiempo para evaluar, para ver, como dice el consejero Sabat, si procede o no procede, es decir, para poder revisar. Y por eso yo digo que este dictamen, que aclara probablemente algo que está en la ley, podría determinar un nuevo procedimiento para el trabajo del mismo gobierno regional, porque situaciones tan complejas como esta no podrían aparecer un día lunes o un martes para ser consideradas por ustedes el día siguiente. Falta tiempo. Y lo que dice ahí, este conflicto se resuelve con 30 días, más 10 días más, para cada caso incluso. Entonces, yo sé que a lo mejor puede ser impracticable, pero no hay que dejarlo considerar para efectos de los datos. Y como decía Camila, respecto al principio de legalidad, importante decir, no podemos en cierta forma excedernos, por lo cual, como nosotros planteamos en un comienzo, los pronunciamientos deberían decir, si ustedes quieren que hay algo que no corresponde, como decía don Matías, tendrían que señalarse, modificarse e incorporarse posteriormente. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo la última palabra pedida. Recuerda que estamos 20 minutos pasados y nos está esperando el Ceremi en la siguiente comisión. Por ende, voy a pedir a Juan Carlos que sea como bien preciso y de ahí poder pedirle a la unidad de control una propuesta con respecto al tema planteado para que vayamos avanzando. Adelante, Juan Carlos. Gracias, presidente. No, primero, que el Ceremi espere, porque esto es una materia súper importante, Consejo Regional, así que espere 20 minutos, yo creo que no hay problema, además que siempre ha sido amable, no hay problema. Lo segundo, yo lo veo en cuanto a los intereses que representa el Consejo Regional, en cuanto a esta discusión que más, por eso dije, se torna una discusión jurídica, incluso Camilo lo ha dicho, en términos, digamos, ya de nivel constitucional. Entonces, por eso, digamos que es importante, para eso, yo no estoy diciendo que no, tampoco rechazamos algo que propuso el intendente, ojo. Yo creo que hay que hacer el análisis desde el punto de vista jurídico y tomar la decisión que corresponda, y cuanto antes. Pero eso, digamos, yo lo digo en términos de cuidar los intereses también de su gestión y su atribución del Consejo Regional, ¿verdad? Porque si bien es cierto, muchas veces lo de Contraloría no sienta jurisprudencia, ¿verdad? Pero sí es un precedente desde el punto de vista del procedimiento de trabajo. Eso. Sí. Bueno, eso es lo que acaba de explicar Juan Carlos Veragua, que esto modifica la forma de trabajo, también lo explicó Camila Matu. Creo que es importante pedirle entonces a la unidad de control que a partir de este caso podamos ver un procedimiento que, uno, no limite las decisiones políticas legítimas que puede haber dentro del Consejo en relación o no a ciertos proyectos. Dos, permita que las decisiones no tengan una interpretación de unilateralidad o arbitrariedad por parte del Consejo con el resto de los servicios. Y tres, que permita los tiempos también justos y necesarios para la reformulación en caso de ser necesario de los proyectos, dependiendo de la unidad que es lo que presente y del tipo de problema que se suscite. En este caso son aumento de presupuesto, pero puede ser que se dé en otro tipo de elemento más adelante, porque efectivamente nosotros tenemos que tener cuidado de que este no se entre un precedente que para adelante pueda retrotraer decisiones políticas que se tomen precisamente dentro del Consejo, pero que estén salvaguardando los 3 puntos anteriores que mencioné. Entonces, le pido ahí a don Juan Carlos si eventualmente se puede trabajar, no sé, entre los dos o con la propia unidad, a partir de este ejemplo, cuál sería la mejor elemento, llamémoslo técnico, jurídico o elemento de trabajo interno dentro del Consejo Regional, para que este tipo de situaciones pueda tener una viabilidad en el futuro. Ningún problema, presidente. Ahí dejo de ya la voluntad para hacer una reunión entre el Consejo y nosotros, y también la Secretaría Ejecutiva, porque también a ellos también les interesa este tema. Y bueno, para terminar y no extenderme más, hay que tener un punto presente, sí, que este tema, la Contraloría, en el caso de AMBIC, nos está pidiendo que lo resolvamos. Nos está exigiendo que le demos una solución. Entonces, lo que nosotros como control también proponemos
yo creo que lo más sano puede ser es nuevamente que este caso vaya a consejo, no ahora, sino que probablemente la sesión que ustedes tienen conveniente, y se vean los elementos que faltaron o no faltaron, se incorporen y nuevamente sea votado. Porque como les digo, nos da 15 días para solucionarlo, probablemente no vamos a estar dentro de ese proceso, pero hay que darle una resolución a aquel. Perfecto. Me queda claro. Entonces, tomemos esa determinación. Recordar también que incluso ayer, entiendo, hay otro elemento que podría generar el mismo tipo de problema, que es el rechazo con respecto al cementerio. Así que hay que irnos preparando para esto. Entonces, Juan Carlos, en sencillo, en 15 días más nosotros tendríamos los antecedentes sobre la mesa para poder volver a tomar una decisión, pero también tener una vías de acción en caso de que, por ejemplo, efectivamente el Consejo quiera rechazar. ¿Qué es lo que, aparte de rechazar, qué es lo que se debe solicitar también a las unidades? Ok. Juan Carlos. Sí, no, presidente, lo que pasa es que yo había pedido que a través de nuestra Secretaría Ejecutiva se pida un informe jurídico, ¿verdad? Y para tenerlo como un insumo. Eso es súper importante, que no tiene que ver con el procedimiento futuro, que es súper importante lo que usted dice en cuanto al procedimiento futuro de cómo trabajamos. Pero yo, en este caso, yo creo que es bueno tener como insumo para la decisión final que se tome, es cómo. Y lo otro que propongo, presidente, porque Juan Carlos decía que no vamos a estar en el plazo para la respuesta. Entonces, yo creo que es bueno, digamos, que como esa carta está dirigida al Consejo Regional también, o el dictamen, mejor dicho, podamos responder y que lo estamos analizando, porque también yo creo que tenemos que tener la relación con Contraloría. De hecho, yo he conversado con el Contralor, él no tiene ninguna mala disposición con el Consejo Regional en absoluto, y yo creo que es bueno para la relación que tenemos hacer, digamos, una respuesta, que lo estamos incorporando. Perfecto. Entonces, estimadas, don Juan Carlos, quedamos entonces con ese acuerdo. También solicitamos el informe jurídico que solicita don Juan Carlos Faría, y quedamos atentos también para la vía administrativa que nosotros debamos tomar, o las palabras que se deban ocupar posterior a la aprobación o rechazo en base de los antecedentes en 15 días más, porque hay que anticiparse también a esa situación. Don Matías, consulta sí, para no cometer un error. ¿El informe jurídico se le solicita a nosotros o a la Secretaría Ejecutiva? A la Secretaría Ejecutiva, entiendo. Ya, entonces a una. Okay. Sí, perdón, presidente, lo que pasa es que Camila tiene su posición, que es respetable y entendible, pero aquí, como en el médico, es bueno tener segunda opinión. Ok, no hay problema. Se le pide entonces a la Secretaría Ejecutiva un informe jurídico ahí para que don Iván tome nota. Estimados, estimadas, si no me equivoco, sí tenemos. Vamos entonces a abrir el punto en varios. ¿Hay algún varios para la unidad de control? De no haberlo, les doy muchas gracias a todo el equipo de la unidad de control, a los consejeros y consejeras presentes, y damos por terminada esta sesión y dejamos liberado obviamente a las personas que deseen retirarse. Don Elías, perdón, no había visto su mano. Sí, adelante, en varios. Gracias. Yo le solicito a la unidad de control que analice la legalidad respecto a la última aprobación del Consejo Regional para transferir recursos a la UNEMI para el mejoramiento de una infraestructura privada. ¿Ya? En segundo lugar, que se tome también como análisis el valor de los arriendos en Valdivia, ya que uno de los últimos arriendos que se hizo a una institución pública, que es la Seremía de la Mujer, a 2 cuadras de la plaza, fue alrededor de 80 UEFs, 2.400.000. Y el arriendo que nos reflejan aquí la UNEMI por una infraestructura que no está ni siquiera en condiciones de ser habilitada es de 4.050.000. Los corredores de propiedades que se enteraron por la prensa cuando salió esta noticia en el diario se han comunicado también, y hay varias localidades cerca de la plaza que los arriendos también
fluctúan entre las 100 y 130 UFs. Residencias o oficinas que están en condiciones de ser ocupadas en forma inmediata. ¿Ah? Y varias de las oficinas y residencias, como es la de la Seremía de la Mujer, por costo del propietario, se acondicionó de acuerdo a las condiciones que quería la Seremía del propietario para poder ser arrendada. Y aquí hay que incurrir con recursos del gobierno regional para acondicionar una infraestructura privada para que pueda ser arrendada. Yo creo que estamos en una ilegalidad. Gracias, presidente. Sí. Recordad que por parte de este consejo también ya hubo, hay que separar algunas cosas por si acaso de esa solicitud. Ya hay un informe que se solicitó incluso vía oficio al administrador regional y al administrador regional sobre los precios de arriendo para tener de referencia. Ahí que puede tenerlo de acuerdo, pero no sé si hay algunos de los elementos que menciona que puede revisar la unidad de control como tal. Pero creo que también hay un procedimiento para solicitar a la unidad de control precisamente este tipo de cosas. Ahí tiene que se genera una votación, tiene que ser un porcentaje, no me acuerdo, una cantidad de consejeros que estén de acuerdo con la idea y tiene que también tener ciertos fundamentos para que la unidad de control pueda buscarlo, si no finalmente la unidad de control va a decir que no es de su competencia. Presidente, por eso lo estoy mencionando en varios. Ya. Porque si fuese un tema de solicitud en forma expresa, se solicitaría en una tabla de la comisión. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomar su solicitud, vamos a revisarla para ver si la viabilidad y ahí procedemos al procedimiento administrativo hoy día mismo para saber si que se puede investigar. Correcto. ¿Okay? Justamente, presidente. Muchas gracias, Elías. ¿Don Juan Carlos? No, era justamente lo que decía usted, que tenemos que tener cuidado con los procedimientos, que sí. Independiente que se justifique del cómo lo hacemos. Eso. Sí, no, por eso lo es. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Elías, muchas gracias a la unidad de control. Pasamos entonces y los dejamos liberados. Pasamos a la